Hola, ¿cómo están? Pues vamos a dar inicio a lo que viene siendo la última materia del módulo 8 y bueno, vamos a ver que principalmente en la licenciatura en pedagogía, pues nos marca una materia muy importante acerca de lo que es la economía y la política de México. Ustedes dirán, ¿y esto para qué nos va a servir? Pues sabemos que la parte de educación siempre está rodeada de otros aspectos, tanto religiosos en la parte de educación como en la parte económica y política del país. Sabemos que cada presidente, cada líder de nuestro país viene a estructurar, ¿no? Muchos aspectos y uno de esos es la parte educativa. Pero la parte de la educación siempre está rodeada de un sistema económico y un sistema político. No podemos decir que están deslindadas porque al final dependemos de un sistema. La parte de la educación en México, pues es un sistema que prácticamente, como les menciono, es una relación económica y política. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque la economía mexicana es mixta y orientada al mercado, fuerte en servicio y manufactura, con el sector terciario liderado del PIB y empleo, y políticas enfocadas en la inversión, en las exportaciones y programas sociales para impulsar el crecimiento, aunque enfrentan retos como la desigualdad y la necesidad de mayor inversión en infraestructura y educación. Políticamente es una república democrática y federal. Tanto es así que también interviene la parte judicial y con un sistema bicameral, que quiere decir Cámara de Diputados y Senadores, buscando consolidar instituciones sólidas y abordar precisamente los problemas de seguridad y desarrollo social. La economía en México pues tiene varios aspectos. Primero que nada, un sistema mixto. Precisamente combina la participación privada gubernamental en la economía con énfasis en libre mercado y las exportaciones. Vemos también que cuando hablamos del sector clave, pues estamos verificando que el dominio del sector de servicios, como viene siendo la parte del turismo, las finanzas, la salud, es un sector industrial robusto que viene a formar la manufactura, complementado por los sectores primarios. Y vemos también que las estrategias actuales manejan o fortalecen el consumo, atraen inversión, impulsan infraestructura y cadenas de valor, aunque esto aumenta las exportaciones, aprovechando la parte de la recolización o recolectación de empresas, en este caso, nearshoring. Vemos que los retos son la necesidad de mejorar la parte de la productividad, que tienen que ver también con la corrupción y enfrentan desafíos como la inflación y la incertidumbre global. Vemos entonces que la política de México maneja formas de gobierno, la república representativa, democrática y federal, con 32 entidades federativas y 31 estados, así como la Ciudad de México. Los poderes de la Unión, que son precisamente el ejecutivo, que maneja el presidente, el legislativo, que son el Congreso, bicameral, que son diputados y senadores, y el judicial. El enfoque político y económico busca equilibrio entre la promoción del sector privado y la intervención estatal, con políticas sociales para reducir brechas y fomentar la parte de la inclusión. Entendemos entonces que hay también desafíos actuales. Estos combaten la criminalidad, polarización social y desigualdad. Son temas centrales, con presión, con fortalecer también las instituciones y garantizar el bienestar.
Vemos entonces que la interconexión económica y política establece el marco para la economía, definiendo regulaciones, incentivos y prioridades de inversión. La estabilidad política y la parte que gobierna son cruciales para la confianza de inversiones y del desarrollo sostenible. Entonces, pues prácticamente entendemos que el sistema de nuestro país está conformado por varios aspectos. Estos aspectos, pues también nos vienen a manejar muchas herramientas que el sistema del país, pues forma parte. Decíamos que, pues tenemos estos tres poderes o estos tres elementos de los cuales, pues vamos a ir manejando. Ok. Entonces, pues vemos que precisamente cuando hablamos de economía y política de México, pues entonces verificamos que precisamente la validación de este tema o de estos temas es materia muy importante. Precisamente como hemos estado manejando, la economía mexicana es una parte muy importante donde vamos a poder analizar precisamente esta parte de la industria, de la parte económica, de las inversiones extranjeras e incluso de lo que viene siendo la propia estabilidad de inversión interna. Entendemos o ustedes, como les decía, se preguntarán, ¿qué tiene que ver la política con la parte de educación? Y pues son aspectos que ahorita pues vamos a ir manejando. ¿Cuál es la relación económico, política y social de México en la educación? Pues si nosotros verificamos o validamos estos elementos, pues podemos decir también que la educación en México está intrínsecamente ligada a su contexto socioeconómico y político, actuando tanto como un motor de desarrollo como un reflejo de desigualdad. El nivel socioeconómico predice el desempeño académico, mientras que las políticas educativas, a menudo influenciadas por cambios de gobierno, determinan el presupuesto y la calidad del sistema, enfocándose en la equidad social y la formación de capital tanto humano para el mercado laboral como en las relaciones económicas y educativas. Entendemos que la desigualdad y el acceso pues tiene que ver con la distribución del ingreso es en la parte que es determinante. Los estudiantes vemos que también manejan ese aspecto significativo a los que tienen menores ingresos. Vemos que la inversión limitada se requiere porque también es una mejora de calidad y evita el déficit de mano de obra especializada. Vemos que el financiamiento de la educación en los gastos públicos es insuficiente para cubrir la infraestructura básica, frenando la innovación educativa. Las relaciones políticas y la educación manejan pues cambios de diferentes modelos. La parte que es históricamente educativa ha reflejado la orientación política, cambiando hacia el neoliberalismo en las décadas de 1970 y 1980.
Y bueno, pues entendemos que también precisamente estos elementos pues son muy importantes. La política del gobierno contra el Estado maneja las políticas que a menudo cambian con cada administración en lugar de ser a largo plazo, limitando una inversión positiva. Vemos que la parte del discurso contra la realidad pues maneja o se impulsa en un cambio narrativo hacia la educación como un derecho, pero esto no siempre se refleja en un presupuesto consistente. La formación ciudadana maneja que la escuela pública se concibe como una herramienta de cohesión y principalmente un espacio para los sectores desfavorecidos. Y pues entendemos que la relación social y la educación tiene varios elementos. Uno de ellos es la movilidad social. La educación es vista como el mayor motor de movilidad, aunque el rezago educativo de los padres y el contexto del hogar frenan este proceso. Las brechas de calidad existen como un desempeño superior al promedio mundial en acceso básico, pero inferior en educación superior. La parte de docencia maneja que el 31% de las secundarias reportan no tener suficiente personal, lo que limita el aprendizaje. Y pues vemos que la educación en México lucha por ser un igualador social en medio de un contexto tanto económico como desigual. A menudo pues manejamos estas políticas educativas inconsistentes y de financiamiento insuficiente. Si nosotros vemos, por ejemplo, esa parte de lo que viene siendo la perspectiva de México en un sistema económico, pues podemos hablar de varios elementos. Y pues bueno, aquí en el ejemplo que les estoy colocando, pues habla de los aspectos claves, como viene siendo un modelo de desarrollo, actividades principales, una situación actual y los pilares. En la parte del modelo de desarrollo nos menciona que está basado en la libre empresa, en los tratados comerciales y la apertura de la inversión extranjera, enfocando en sectores estratégicos y de exportación. Vemos también que hay actividades principales como el sector de servicios que incluye el turismo en la mayor parte como un motor, siguiendo por la industria manufacturera. La situación actual se observa una parte desacelerada en el tercer trimestre del 2025, con crecimiento acumulado limitado en un tiempo de cambio y obviamente pues esta parte de una internacionalización. En la situación de los pilares, manejamos que la política económica enfoca la parte de la economía moral en el aumento del salario real, programando los aspectos sociales y grandes proyectos de infraestructura. Y pues vemos que en la situación que nosotros estamos manejando, pues sí es una importancia muy destacada en que la educación en México tiene una perspectiva económica en el nuevo modelo educativo, así como en el nuevo plan de desarrollo. Entendemos entonces que cuando nosotros hablamos de un sistema educativo, pues vemos que la educación es un factor indispensable para el desarrollo de la economía en México, porque presenta un gran rezago en el tema. Sin embargo, actualmente experimentamos cambios importantes tanto en la parte política como en la parte social, donde la educación toma un papel importante como detonante de la reactivación económica. Las modificaciones a la constitución política
de los Estados Unidos mexicanos y las políticas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Será un punto central de los planes y programas en proyecto y se ubican en objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para medir de cierta forma el rumbo que toma nuestro país con el cambio de gobierno. Y pues entendemos que en México experimentamos cambios importantes en la forma de la toma de decisiones y en la materia de política pública. Elevar el nivel educativo en México y que debe ser una prioridad debido a los beneficios que esto atrae a la población y a su economía. Es necesario adquirir nuevas competencias para formar individuos capaces de tomar mejores decisiones en su vida y así contribuir a una sociedad más justa. El Banco Mundial recomienda que las economías que se manejan en la parte de invertir más y mejor en educación y salud para lograr mayor desarrollo. Se dice que cientos de millones de niños y jóvenes no aprenden lo suficiente como para prepararse para los empleos del futuro. Los sistemas de salud defienden o son deficientes y no proporcionan una cobertura universal y 4 de cada 5 personas pobres en los países de ingresos bajos aún no tienen accesos a las redes de protección social. Si desde la corta edad que se tiene recibieran los servicios básicos necesarios para la vida, la sociedad y la economía alcanzarían un desarrollo pleno. La estimulación temprana a niños menores de 5 años tiene un impacto psicosocial importante que aún no se le da o no se ha dado la importancia que se requiere en México. Combatir la pobreza extrema para asegurar que además de la cobertura educativa, tengan alimentación, salud, empleo y el esparcimiento adecuado para vivir en plenitud todas las etapas de su vida. Es esencial precisamente crear políticas públicas adecuadas para tener un modelo económico orientado a objetivos concretos y de acuerdo a la ONU es también establecer pues que se deben de asegurar que la educación y la parte de desigualdad en la sociedad empodera a las personas para que lleven una vida más saludable y contribuyen a crear sociedad más específica. Actualmente en México experimentamos cambios importantes en la administración pública federal del grupo que está en el poder y los cambios que quedan de manifiesto como modificaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación. De esta manera surge la siguiente pregunta. ¿Qué está haciendo México en materia educativa y económica para enfrentar los retos que se presentan? Con el fin de encontrar respuesta a la pregunta que se plantea, se hace una revisión de la información estadística de los cambios en algunos documentos que se modifican en alguna de la administración y conforman dicha información con la ODE. Entendemos que para poder entender este rubro hay que llevar a cabo acciones gubernamentales en materia de política educativa principalmente. México tiene varios roles en la educación. Vemos que por muchos años México ha crecido de política pública y que pues ha tenido que enfocar y promover un desarrollo de capital humano y salud desde los primeros años de vida hasta llegar a la edad adulta. Y entonces
Entendemos que es de suma relevancia la nutrición adecuada y la estimulación temprana para lograr un mejor desempeño en la edad adulta. En el informe del Banco Mundial dice que los datos más recientes muestran ahora que los niños de los países más bajos desempeñan o adquieren un promedio y un aprendizaje equivalente a 5 años menos de escolaridad que los países de mejor desempeño. El desarrollo de la tecnología avanza de manera muy rápida y los sistemas de producción cambian constantemente y en México no avanzamos en lograr mayores niveles educativos y de mejor calidad. Corremos el riesgo de tener un mayor déficit de mano de obra especializada y se agudiza el desempeño. Una de las tareas pendientes en nuestro país es abatir el analfabetismo, pero como podemos observar, sabemos que la mala distribución del ingreso causa desigualdad y rezago en la educación. Esto se vuelve un círculo vicioso. Donde hay menos nivel educativo, habrá menores ingresos. Y pues sabemos que precisamente en la sociedad mexicana, pues parte para subsanar una situación mediante el gobierno federal y tiene entre sus proyectos instalar internet inalámbrico en carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios. Los requerimientos actuales para acceder a una economía son mayores. Entendemos que el desarrollo es que hagamos uso de la tecnología en los sistemas productivos, en los medios de comunicación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el conocimiento esté a la altura de otras escuelas del mundo. El desarrollo de la creatividad para la innovación es ciencia y tecnología. Es fundamental para lograr un mayor desarrollo. Entendemos que en el Programa Sectorial de Educación de Gobierno 2019-2030, pues destaca algunos de los datos de la ubicación donde se encuentra el mayor rezago educativo en México. Vemos que precisamente es el 14,9% de las niñas y niños y jóvenes indígenas de 3 a 17 años de edad donde no asisten a la escuela y asimismo el 31,7% de la población de 6 a 17 años de edad con algún tipo de discapacidad es analfabeta. Los problemas de inclusión y la parte también que nosotros pues podemos ver en la equidad se enfrentan los niños en este caso y los jóvenes de edad escolar y son diversos. Podemos enumerar algunos. Falta de cobertura, por ejemplo, en los diferentes niveles y regiones del país por la pobreza que enfrentan en sus hogares. Tienen que abandonar sus estudios para trabajar y llevar ingresos a su familia o por los pocos resultados escolares en educación media superior, en el ciclo escolar y obviamente la matrícula, pues podemos decir que fue de 5,2 millones de estudiantes de educación media superior y la que presenta una cobertura del 78,3%. Y pues entendemos o podemos apreciar que precisamente sabemos que durante el periodo neoliberal, México se promovió como un país idóneo para alternar la inversión extranjera como resultado y llegaron grandes empresas maquiladoras que generaron empleos principalmente de mano de obra con baja calificación. Como podemos ver,
también entendemos que la presentación de este tipo de características pues maneja ciertas herramientas. No contamos con suficiente mano de obra y no tampoco con una alta calificación y en este caso pues persiste un alto porcentaje de analfabetas. Entendemos que si bien es cierto que en México, al igual que en otros países, pues de Latinoamérica, mejoran en este rubro porque precisamente vemos que no son suficientemente rápidos o notorios en la cuestión de avanzar de manera eficiente. Y pues vemos que los países que se muestran en este caso con más avance, pues serían Argentina, Chile, Venezuela, Paraguay, un poco México y al último pues Brasil. Y pues entendemos también que estos elementos pues vienen a dar muchos datos o muchos lineamientos de los cuales pues nosotros podemos enfocar los cambios importantes en el marco jurídico de la educación en México, pues precisamente nos marcan en el artículo tercero constitucional la parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la persona, todas o cada una de las personas tienen derecho a la educación y el Estado tiene la obligación de impartirla y garantizarla en los diferentes niveles, desde la parte inicial, preescolar, primaria y secundaria, así como media superior y superior. En este sentido, vemos que la Constitución experimenta reformas importantes que en este caso repercuten en el actuar de los maestros, directivos, gobiernos y alumnos. Según los datos del Instituto Nacional para la Evaluación y la Educación, que es el INEE, vemos que la educación en México adquiere la condición de obligatoria, laica, gratuita de todos los niveles educativos en distintas fechas. En 1934, la educación primaria adquirió este carácter posterior a la educación secundaria, que fue a partir de 1993. Y bueno, vamos a ver que la educación primaria adquirió un carácter de importancia y la educación media superior actualmente es una situación donde se tienen también varios elementos que destacar. Entendemos que en el 2012, con Enrique Peña Nieto, se aprobó la llamada Reforma Educativa en México y en el 2013 fue declarada la reforma constitucional por el Poder Legislativo. En este sentido, la reforma, en este caso, se contemplaba la evaluación técnica y profesional, así como la parte de independencia de los docentes y, o sea, se fueron cambiando como varios elementos, ¿no? Y entonces que contemplaba la Ley de Servicios Profesionales Docentes que establecía los perfiles, los indicadores y los parámetros para el ingreso, reconocimiento y permanencia de los docentes en el servicio público educativo y entendemos también que incluyendo la regularización de sus derechos y obligaciones. A la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, derogó la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto en el 2019 y se aprobó la nueva reforma educativa, donde hace cambios importantes en beneficio de los involucrados en el sistema educativo, la cual no contempla la realización de evaluaciones para determinar la permanencia de los docentes en los elementos ni para acceder a a nuevas propuestas. A diferencia de lo planteado el gobierno anterior,
pues manejó el acceso donde era las capacidades y aptitudes observadas. Y pues entendemos que en la nueva reforma educativa también se contemplan aspectos de la recuperación de materias y de que desaparecieron reformas educativas anteriores. En el plan sectorial, la educación, en el cual incluye civismo, valores, cultura, arte, música, deportes, medio ambiente, becas a nivel básico y en este caso universitario como la beca Benito Juárez, y también incluye una política educativa por zonas, la educación indígena bilingüe y la bicultural, así como la autonomía para elegir los dirigentes en los sindicatos. Y pues entendemos que precisamente la educación en México tiene perspectivas económicas según el nuevo modelo educativo y el Plan Nacional de Desarrollo. Se abroga la Ley de Servicio Profesional Docente, la cual establece los perfiles, indicadores y parámetros para el ingreso y reconocimiento, así como la permanencia de los docentes en el servicio público educativo, incluyendo la regularización de sus derechos y obligaciones. No se contempla la regularización, las evaluaciones punitivas, es decir, no se determina la permanencia de los docentes en sus puestos por los resultados que vayan teniendo en las pruebas que se les hagan. La promoción de los docentes y nuevas posiciones a cargo, pues manejan o no, tampoco es como un elemento donde se está llegando una parte de ninguna evaluación, sino que se volverá al modelo anterior en el que se impulsaba el acceso de acuerdo a las capacidades y aptitudes observadas. Se establece en el artículo tercero constitucional el concepto de niñas, niños y jóvenes, a quienes de los que se confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado. Además, se agregan a los principios de educación gratuita, laica y obligatoria, los de universalidad, equidad y excelencia para todos los niveles, incluyendo la universidad. Además de lo que se está mencionando, pues también vemos que la nueva reforma educativa incluye la parte de la educación diferenciada por zonas geográficas, lo que permitirá una educación indígena bilingüe, bicultural y la autónoma de la elección de dirigentes en los sindicatos. Entendemos que la nueva reforma educativa garantiza la educación pública, obligatoria, laica, pluricultural, la calidad y la parte que es gratuita de todos los niveles. En el artículo 2 de la Ley General de Educación, pues establece el Estado priorizar los intereses superiores de niñas y niños y adolescentes, así como de jóvenes en el ejercicio del derecho a la educación. Para tal efecto, garantizar el desarrollo de los programas, proyectos y políticas públicas que hagan efectivo el principio constitucional y que están en concordancia con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Y pues vemos que el objetivo del desarrollo pues sí es precisamente manejar pues este plan nacional de acuerdos, estos elementos de los cuales pues nosotros también vamos a estar trabajando, pero principalmente pues lo que nosotros estamos verificando son elementos muy importantes como viene siendo la parte de sistema social, político y económico de México. Y pues vemos precisamente
que el sistema político pues tiene características diversas. El sistema social, político y económico de México al inicio del 2026 se caracteriza por una fase de consolidación en la cuarta transformación bajo la administración de Claudia Sheinbaum, enfocándose en la disciplina fiscal, la inversión en infraestructura pública y la consolidación de programas sociales en medios de un contexto de bajo crecimiento. Entendemos que la parte económica maneja un reto de seguridad. Entendemos entonces que el sistema político del 2025 y 2026 maneja cuatro elementos: la República Democrática Federal, la transición y reforma y el Plan de México, así como la relación de Estados Unidos. La República Democrática Federal es porque México es una república representativa, democrática y federal con una clara concentración de poder en el Ejecutivo Federal. En la parte de la transición y las reformas del 2025 y 2026 están marcadas por la implementación de la reforma judicial en la parte de la elección popular de jueces y la eliminación de organismos autónomos, lo que ha generado debates sobre la independencia de los poderes. Y vemos que también aquí en el plan en México, pues se implementa un plan que busca, entre otras cosas, integrar en la parte del sur del país con grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, el tren Maya o el tren interoceánico. Y la última parte, que es la relación con Estados Unidos. Esta relación comercial es un eje de elementos exteriores que consolidan una principal parte del socio, pero también enfrentándose a retos de revisión y de tensión, obviamente, pues considerada eh, arancelarias. Y tenemos el sistema económico. En el sistema económico del 2025 y 2026 maneja la economía mixta de un enfoque social. Se mantiene una economía mixta donde conviene el sector privado y una fuente de intervención estatal para regular el sector estratégico como energía. Durante el crecimiento lento y el déficit vamos a poder ver que pues sí, el crecimiento de este tipo de aspectos pues es muy poco, es de 0,7% y a partir del 2026 pues se siguen haciendo transformaciones donde hay un estándar entre el 1,3%, por ejemplo. La consolidación fiscal maneja que el gobierno busca reducir el déficit fiscal al 4,3% del PIB. En el 2025, pues se alcanzó una meta de superávit primaria entre el 0,5% y en el 2026 señalando un compromiso con la disciplina fiscal. Entendemos también que el nearshoring, que es el fenómeno de reubicación de empresas, sigue siendo una ventaja competitiva, aunque con desafíos estructurales, falta de infraestructura energética y disparidad entre el norte y el sur. Entendemos que las fortalezas de lo que viene siendo el peso y las remesas maneja mucho esa parte histórica de un sistema financiero que se mantiene precisamente sólido y en un tipo de cambio que ha operado por debajo de los 18 pesos por dólar al inicio del 2026. Entendemos que el sistema social del 2025 y el 2026 pues es como uno de los elementos más importantes donde podemos encontrar el programa de bienestar. El programa maneja una situación de pensión, de becas, de una salud de casa por casa
y con el pilar de la política social cubriendo a más de 32 millones de familias. La reducción de la pobreza maneja que el gobierno reporta más de 13,4 millones de personas y que superaron la pobreza entre el 2018 y el 2024, situando la tasa por debajo del 30%. Y pues entendemos que la parte de la salud y de los derechos es un elemento de prioridad en el fortalecimiento del modelo IMSS Bienestar para el acceso a la salud. En la parte del desafío, la inseguridad y las actividades criminales ilícitas se identifican como los principales riesgos para el desarrollo económico y la paz social del 2026. Entendemos que México en el 2026 busca un equilibrio entre la consolidación de un estado de bienestar más activo y la necesidad de estimular la inversión privada para revertir el bajo dinamismo económico y todo esto en un marco político de cambio institucional. Y pues tenemos que empezar a ver precisamente todos los elementos de los que nosotros estamos pues validando. Entonces, el sistema político, económico y social de México, pues sí es muy importante. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar precisamente de cuáles serían estos elementos y cuáles serían los que podemos abarcar para poder nosotros estructurar el sistema educativo o validar precisamente en este tipo de herramientas. Ok, bueno, pues vamos a escuchar un poquito acerca de la opinión de lo que estamos nosotros viendo en la parte de la situación económica, política y social de México. Es muy importante pues escuchar opiniones, ver la validación de la información y pues también es como aclarar, ¿no? Algunos aspectos desde un punto de vista diferente. Vamos a poner mucha atención, por favor, y ahorita continuamos con las preguntas. Teórico, ahí lo tenemos. Bien, jóvenes, una de las principales formas, uno de los principales enfoques en los que nosotros podemos entender o identificar de cierta manera a nuestro país, pues es precisamente en la parte económica, en la parte política y en la parte social. Quizá entendiendo estas tres entidades referentes a nuestro país, es muy sencillo identificar, comprender el porqué de la realidad de nuestro país, ¿no? Tanto en el pasado, en el presente y bueno, lo que estamos visualizando a futuro. Dice aquí en la presentación, la organización de la comunidad ha sido un tema esencial para el ser humano. Por ello, las agrupaciones contemporáneas que se configuran a manera de países deben regirse por un sistema de gobierno que sustente las decisiones económicas de un territorio específico. Debido a lo anterior, es importante estudiar en esta materia ambos aspectos, ya que son fundamentales para el desarrollo y la trascendencia histórica de México. Entonces, como les comentaba, es muy importante para conocer, para entender a nuestro país, conocer su economía, conocer su política y por ende, pues bueno, cómo funciona su sociedad, cómo funcionamos, mejor dicho, nosotros como sociedad. Perfecto, entonces vamos revisando, como decía brevemente, los temas que tenemos. El tema número uno, comparativa de la política mexicana. Bueno, prácticamente todo lo que son las primeras sesiones vamos a estar hablando de política. Vamos acá abajo, poquito, hasta acá queremos llegar, ¿no? Este concepto, ¿no? Sistema político es el conjunto de instituciones, individuos y elementos que van a interactuar entre sí para desarrollar actividades encaminadas a resolver las necesidades sociales, políticas, jurídicas y económicas de una región en específico. Prácticamente, pues bueno, de eso se trata, o en eso se basa la política. Si se dan cuenta, bueno, va muy de la mano con el gobierno, va muy de la mano también con el Estado, que son conceptos que, bueno, debemos de tener muy presentes en esta materia. Entonces, eso es lo que va a buscar la política, ¿verdad? Que en base a varios elementos, como son instituciones, los mismos individuos,
los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Que serían un tipo de instituciones, cada uno de ellos maneja diferentes ideologías, en fin, pues bueno, lo que van a buscar precisamente es el desarrollo, ¿no? El desarrollo encaminado a resolver las necesidades de la sociedad. Bueno, al final de cuentas, eso es lo que busca o lo que se supone que buscan, por ejemplo, los partidos políticos, ¿verdad? Ellos buscan estar dentro de los puestos gubernamentales en el país para, pues precisamente esto, resolver las necesidades de la sociedad. Ya es un punto de aparte, sabemos que bueno, hay una serie de situaciones ahí, pues bueno, de carácter eh, digamos, ajeno a este concepto. Tenemos hay muchos intereses, los temas de corrupción, bueno, el querer mantenerse en el poder para poder contar con presupuesto, en fin, son de otro tipo de temas que ahorita no vamos a considerar, pero lamentablemente pues ahí está, ¿no? Y sabemos que quizá una de las áreas que más ha sufrido en cuanto a su desarrollo en nuestro país, pues es el tema de la política, ¿no? En el área de política, pues bueno, desde hace ya prácticamente todo lo que fue el siglo XX, pues bueno, venimos arrastrando una serie de situaciones bastante adversas. Y bueno, incluso desde la independencia, ¿no? Todo lo que fue el siglo XIX en nuestro país, pues bueno, hay quienes dicen que fueron prácticamente 80 años desperdiciados, ¿no? Donde México ya fue un país independiente, pero no terminaba de estabilizarse, de equilibrarse como país, ¿no? Entonces, y bueno, por eso es que hubo tantas situaciones como invasiones, ¿no? Guerras civiles, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, muy, muy complicada las primeros 60 70 años del México independiente. Posteriormente, bueno, Porfirio Díaz precisamente es quien pone un poquito, ¿verdad?, de estabilidad en esta parte. Y posteriormente, después de la revolución, pues bueno, viene todo este periodo tan larguísimo, ¿verdad?, en el cual pues un solo partido político se mantuvo en el poder. Y bueno, todos los problemas que se vinieron a causa de esta situación, ¿no? Que muchos de ellos, bueno, hasta la fecha todavía siguen sin resolverse. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, aquí ya lo decíamos, vamos a hablar un poquito los tipos de gobierno, por ejemplo, que tenemos, ¿no? El gobierno democrático, un gobierno dictatorial o un gobierno de monarquía, que todavía los hay. Todavía existen monarquías en algunos países del mundo, sobre todo en África y en Asia. Muy bien. Interpretaciones del sistema político mexicano. Por ejemplo, nosotros en México, pues bueno, tenemos una democracia representativa. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos democráticamente, o sea, en base a elecciones, elegimos a nuestros representantes, ¿no? Yo resido aquí en la Ciudad de México, entonces yo voy a elegir a alguien que me represente a mí como habitante de aquí de la ciudad o como, bueno, formo parte de esa misma sociedad. Entonces, yo elijo una persona que en el Senado o en la Cámara de Diputados, pues bueno, me va a representar y se supone que él va a estar ahí abogando por las necesidades que yo tengo como ciudadano, ¿verdad? En teoría de eso se trata, ¿verdad? En teoría de eso se trata. Entonces, bueno, por eso es que somos una democracia representativa y en todos los niveles. Por ejemplo, ahorita posiblemente han escuchado últimamente noticieros o leído en un periódico, en fin, que, bueno, una de las propuestas que está tratando de reformar el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, pues es precisamente que en lo que se refiere al poder judicial de la federación, hablamos de los jueces, los magistrados, que también se elijan de esta manera, ¿no? De forma democrática, o sea, que hay elecciones para elegirlos. Es un poco complicado, no es tan sencillo, puesto que son puestos ya con ciertas características muy, muy especiales. Y bueno, de entrada no cualquiera podría aspirar a esos puestos, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, pues también eso ha atendido a que pues, durante muchos años esos puestos también pues exista mucha corrupción, existan malos manejos, en fin, es complicado por cualquiera de las dos partes. Hasta el momento, bueno, solamente los jueces y magistrados los elige el mismo Congreso de la Unión, pero, pues bueno, diputados, senadores, el mismo presidente de la República, gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera, eh, presidentes municipales, en fin, pues bueno, los elegimos de manera democrática y, bueno, por eso se le llama democracia representativa.
Perfecto. Bueno, aquí, por ejemplo, nos hablan de los nuevos actores políticos. En efecto, ya vienen surgiendo. Ha existido una evolución muy especial a lo largo, sobre todo del siglo XX, en cuanto a los personajes, ¿no? A los personajes políticos o a los actores políticos que han venido al frente del país. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a principios del siglo XX, pues en la mayoría de los casos eran militares, ¿no? Por ejemplo, los primeros presidentes que tuvimos en el siglo XX, la mayoría fueron militares. Posteriormente, a partir del gobierno del presidente Miguel Alemán, empieza a girar, ¿no? A girar esa parte. Entonces, se cuenta ahora con otro tipo de perfil de políticos. Y bueno, ahora en la actualidad, y sobre todo a partir del gobierno del presidente Salinas, pues bueno, llega este tema de los tecnócratas, ¿no? Que son ya personas muy preparadas, muy especializadas en el área en la cual han estudiado y en la cual se han desarrollado. Esto en lo personal me parece muy bueno. O sea, si tienes, por ejemplo, si tienes la Secretaría de Economía, pues qué mejor que un excelente economista esté al frente de esa secretaría, ¿no? En otros tiempos, pues bueno, podías poner ahí a alguien que no tenía ni idea de economía, pero bueno, como se decía en aquel tiempo, de como era un pez gordo, ¿verdad? Dentro del sistema político y del sistema prista, pues bueno, ahí estaba, ¿no? Como secretario de Estado de la Secretaría de Economía, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, entonces vino este cambio, ¿no? Vino este giro. Y bueno, también ahora, en los últimos años, que sean los últimos 10 15 años, pues también cada vez estos puestos de elección bueno, para poder elegir, ¿no? Por una super campaña electoral, elegir un puesto político, también se ha ido abriendo, ¿no? Prácticamente ya cualquier persona, o sea, cualquier ciudadano, ya no precisamente tiene que ser un político que ya tiene experiencia dentro de un partido, que ya lleva ciertos años o ha tenido algún otro tipo de puesto político, sino que ya de repente cualquier ciudadano, ¿no? Que tenga algún tipo de experiencia o algún tipo de relevancia, pues bueno, puede ser lanzado, ¿no? O se puede también eh, eh, proponer para ser candidato a algún puesto de elección popular. Entonces, bueno, ha ido evolucionando, ¿no? Esta parte. Y bueno, ni se diga rápidamente, nada más por mencionarlo, sabemos que en los últimos años, también los últimos 10 años por lo menos, bueno, cada vez las redes sociales, ¿verdad? Han tenido mucho que ver en las decisiones de la población para la elección de sus líderes. Entonces, bueno, muy importante considerar esa parte. Bueno, muy bien. Bueno, nos habla un poquito de la presencia del capital internacional. Somos un país que definitivamente necesitamos del intercambio comercial, del apoyo comercial, de acuerdos con otros países para que podamos, por un lado, exportar nuestros productos y, bueno, de la misma manera importar lo que nos hace falta. Entonces, no sería posible que México saliera adelante solo, ¿no? Ahí recordemos un poquito una de las afirmaciones que manejaba el presidente López Obrador, que afortunadamente me parece que después él mismo recapacitó o alguien se lo dijo, pero él venía con una campaña en la que mencionaba que México podía ser autosuficiente, que íbamos prácticamente a expulsar, ¿no? A todas las empresas extranjeras y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es bonito, ¿no? Esa ideología del nacionalismo, pero también llega un punto en el que es muy absurdo, ¿no? Entonces, debemos de darnos cuenta y aceptar que México solo no puede, o sea, no podemos solos, y menos en el mundo tan globalizado, tan neoliberal en el que vivimos en la actualidad, no podría México salir adelante solo. Entonces requerimos en realidad de estar con estos intercambios, estas relaciones económicas, comerciales, políticas, incluso con otros países, es fundamental. Y bueno, eso nos va a permitir mantener cierta estabilidad. Bueno, muy bien. Vamos rápidamente al siguiente tema, el legado histórico mexicano. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de la historia. Ajá, el legado español, el legado del siglo XIX.
de la Revolución y de los Estados Unidos de América. Aquí simplemente, pues bueno, retomar esta idea que seguramente, bueno, esta afirmación, este enunciado, que seguramente han escuchado sobre todo en clases de historia, ¿no? Que nos dicen que siempre la historia, pues bueno, nos va a permitir comprender por qué en la actualidad, pues bueno, estamos como estamos, ¿no? Digo, para bien o para mal, pero sí muchas veces si queremos entender o comprender la realidad de nuestro presente, pues es muy importante ir hacia el pasado y conocer, ¿no? Aprender cómo sucedieron las cosas, en este caso los legados, ¿no? ¿Qué nos dejaron, por ejemplo, los españoles? ¿Qué nos dejó el siglo XIX? Después la revolución, ¿no? ¿Qué tenemos todavía de la revolución? Lamentablemente hay críticos especialistas que dicen que es la única revolución que no ha servido para nada, la revolución mexicana. Entonces, pues bueno, en fin, hay muchas formas de verlo. Y bueno, ahora en la actualidad, el legado de los Estados Unidos, no cabe duda que desde que inicia este fenómeno, más o menos a mediados, un poquito antes de mediados del siglo XX, desde que inicia este fenómeno de la migración de los mexicanos a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales, pues bueno, se ha venido desarrollando, ¿verdad? Esta interacción, ¿verdad? Entre Estados Unidos y México, de muchas maneras, ¿no? Por un lado, la parte cultural, la parte social, bueno, ahora también a partir del Tratado de Libre Comercio, pues bueno, toda la parte comercial también, económica, en fin. Entonces, queramos o no, perdón, hay un legado que Estados Unidos, pues, nos ha venido, marcando, nos ha venido dejando también como sociedad en México. Digo, no al punto en que nosotros nos convirtamos, ¿no? En ciudadanos norteamericanos, pero sí hay mucha influencia, como también la hay de México y de Latinoamérica en Estados Unidos, ¿no? Indudablemente. También eso es algo ya muy normal, o sea, podemos ir ahorita a cualquier lugar en los Estados Unidos y nos vamos a encontrar muchísimas ya costumbres, alimentos, hasta tradiciones que ya los norteamericanos también empiezan a realizar en base a lo que todos los latinoamericanos que van precisamente a trabajar a Estados Unidos, pues están llevando, ¿no? Entonces, bueno, es un intercambio, digamos, bilateral y además, pues bueno, es una forma de entender o de ver este resultado precisamente de la globalización, ¿no? De que cada vez, pues bueno, vamos globalizando todo y pues poco a poco se van perdiendo ciertas identidades. En el caso particular de Estados Unidos, bueno, insisto, hay puntos muy positivos. Por ejemplo, esta parte del comercio, o sea, es muy positiva, muy necesaria porque algo muy importante es de que muchos de los productos de materia prima que se producen, se generan en México, pues se venden a los Estados Unidos. Entonces eso es muy bueno, además de otros elementos, ¿no? Sin embargo, algo que yo veo sí lamentable, pues es de que en la parte cultural, en la parte tradicional, costumbres, en fin, ahí pues bueno, sí estamos perdiendo un poquito, ¿no? Se va distorsionando de repente mucho nuestras tradiciones. Sin ir muy lejos, precisamente hoy, el día que se está haciendo esta sesión, hoy es 2 de noviembre, Día de Muertos, y bueno, ahí lo podemos ver, ¿no? Ya cada año vemos ya de repente una mezcla extraña entre las costumbres que nos están llegando de Norteamérica, concretamente pues este festejo del Halloween, y se empiezan a mezclar o a combinar de una forma extraña con nuestro festejo en México, que es el Día de Muertos, ¿no? Entonces, afortunadamente, me parece que desde hace también algún tiempo se está tratando de rescatar, de cuidar que no se ensucie, digamos, ¿no? Esa tradición, esa cultura. Pero bueno, es un ejemplo y hay muchas otras cosas en las cuales, pues sí, hay una influencia ya muy grande y se va distorsionando, insisto, los orígenes culturales y folclóricos tradicionales de nuestro país. En fin, bueno, muy bien. Tema número 3, cultura política contemporánea. Un poquito sobre todo, sí, bueno, dice aquí legitimidad política y democracia mexicana. Quizá podríamos empezar por precisamente identificar cómo está funcionando la política en la actualidad. Aquí dice, ¿no? La legitimidad política se refiere al reconocimiento social del sistema de gobierno por parte de la ciudadanía de alguna región. Se presenta únicamente si el modelo político actúa de acuerdo con las leyes y los ordenamientos jurídicos. Bueno, aquí en nuestro país, por ejemplo, a raíz de que hubo este cambio, ¿no? Cuando llegó el presidente del observador con
la cuarta transformación, pues bueno, ahí se ha mantenido la legitimidad política, ¿no? O sea, nosotros como país, tal vez no estoy de acuerdo o no soy partidario, ¿no? de este partido político, pero pues bueno, acepto, ¿no? Acepto que este es el presidente que ganó las elecciones, es nuestro presidente actual y pues bueno, ahí estamos esperando, exigiendo que cumpla con su trabajo como debe de ser. Entonces, bueno, eso sería la legitimidad política. Bueno, ahí tenemos algunas instituciones, por ejemplo, el INE, ¿no? Que sabemos que es quien administra, organiza todos estos procesos electorales. Bueno, las Fuerzas Armadas, ¿no? Que son conformadas por el Ejército, la Armada de México y la Fuerza Aérea. Bueno, muy bien. Y otro tema bien importante, ¿no? Democracia mexicana. Recordemos nuevamente que, pues bueno, el término de democracia se refiere a que nosotros tenemos la libertad de elegir aquí a nuestros representantes. Entonces, para ello, bueno, llevamos a cabo elecciones. Esto es lamentable, ¿verdad? La democracia en México se ve afectada por la corrupción. A saber, es una situación en la que los funcionarios del gobierno y las autoridades políticas hacen mal uso de los recursos públicos y abusan de su poder para obtener privilegios, ya sean monetarios, legales o personales. Bueno, en efecto, sigue siendo una situación lamentable. Eh, Algo que yo siempre he afirmado en cuanto a este tema, sobre todo retomando ahorita pues, este detalle de que también el presidente López Obrador, también parte de su campaña, pues era este punto, ¿no? De que mi gobierno va a terminar con la corrupción y lo vamos a eliminar, y incluso de ahí se van a obtener muchos recursos que se estaban perdiendo. Bueno, eh, yo no dudo que tanto el presidente actual como otros presidentes, incluso que han existido, pues tengan la mejor intención de corregir esto, de luchar contra la corrupción. Sin embargo, yo soy de la idea, reitero, es una idea muy personal, yo soy de la idea de que el tema de la corrupción, para poderlo corregir, no es de que ahorita, por ejemplo, en las instituciones gubernamentales, pues bueno, tengas ahí súper cuidado, ¿no? Bueno, con auditorías, con exámenes, poner cámaras, en fin, a todo el personal, ¿no? A manera, perdón, de evitar, ¿no? De evitar que ocurra el problema de la corrupción. Yo lo que creo es que este tema es un tema de educación, pero no de educación escolar, aguas con eso, no estoy hablando de la educación que te dan en la escuela, estoy hablando de la educación de valores, ¿sí? De valores que eso se obtiene desde el núcleo familiar. Cuando tú en tu casa, cuando eres pequeñito, tu mamá, tu papá te dicen esto es correcto y esto no lo es, tú aprendes eso, ajá, y adquieres esos valores y los haces tuyos. Entonces, si desde ese momento tu padre, tu madre, tus familiares te dicen la corrupción no es correcta, no debes de ser corrupto, ¿no? Eso es, no es ético, ajá, no hay moralidad en ello, pues bueno, eso se aprende desde ahí, ¿no? Y a lo largo de tu vida, pues tú nunca haces ningún acto de corrupción, porque sabes que eso te lo inculcaron, está dentro de tus valores desde pequeño, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo, que para poder resolver un problema como tenemos que ir, o sea, sí se tiene que tratar de controlar ahorita, ¿no? O de eliminar ahorita. Pero si lo queremos eliminar desde raíz, hay que irnos, reitero, al núcleo familiar. Y lamentablemente ahí es donde tenemos un gran problema en México en la actualidad. El núcleo familiar está muy, muy, muy mal. Eh, Lamentablemente, hace pocos días escuchaba por ahí a un amigo que es profesor también, él trabaja en una escuela que es primaria y secundaria y bachillerato, y no lo recuerdo por qué, pero sale el tema precisamente de cuántos alumnos de los que él tiene, pues están con situaciones de desintegración familiar, ¿no? O sea, entre que, pues bueno, los padres tienen problemas, unos ya se divorciaron, otros están en proceso otros ya se separaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos, pues lamentablemente, pues empiezan a surgir este tipo de problemas, ¿no? Se empiezan a perder los valores, se empiezan a perder mucho este tipo de cuestiones éticas que quizá en otra época, pues bueno, los padres buscaban afianzar, ¿no? De la mejor manera en los hijos. Y reitero, en la actualidad, pues eso se ha venido perdiendo. Entonces,
Insisto, creo yo que por ahí va la raíz para corregir este y muchos problemas que tenemos, sin ir tan lejos, bueno, ahorita que también estamos padeciendo tanto de los temas de violencia, por ejemplo, bueno, con los grupos, los cárteles, por ejemplo, ¿no? Este tipo de grupos organizados, ¿cómo le llaman? De violencia, perdón, de delincuencia, ¿no? Grupos de delincuencia organizada. Es lo mismo, o sea, es lo mismo, el simple hecho de que una persona, un ser humano, en algún momento de su vida llegue a tener el valor o la determinación, por ejemplo, de asesinar a alguien, de quitarle la vida a otra persona, insisto, o sea, eso desde que eres niño, en tu núcleo familiar, tus padres, tus abuelos, eso te lo enseñan. ¿Vale? Y te inculcan esa mentalidad, ajá, como si te lo dejaran, pues no sé, plasmado, ¿no? Entonces se inculcan y te enseñan a que la vida se debe de respetar, ¿no? Y debes de respetar a los demás, en fin. Entonces, insisto, es mi opinión muy personal, pero creo que por ahí es por donde se tiene que atacar de raíz el tema de la corrupción, ¿vale? Insisto, y muchos otros problemas que tenemos en la actualidad. Y bueno, lamentablemente, sí, este es uno de los problemas más graves que han afectado a la política mexicana, a la misma sociedad. Y pues bueno, ahora sí que ahí estamos sufriendo un poquito las consecuencias. Bueno, muy bien. Ok, bueno, pues continuando con la parte de los aspectos políticos, precisamente vemos que el sistema político de México es un elemento muy importante. ¿Por qué? Pues porque sabemos que del sistema político pues va a depender muchos aspectos. El sistema político en sí es quien nos va a dar la parte del respaldo de lo que es la parte pues elemental, ¿no? Nosotros sabemos que si nosotros validamos esa parte del sistema político, pues entonces vamos a estar conscientes de lo que en México podemos pues aportar o incluso se puede trabajar. Vemos entonces que las necesidades que se tienen, pues sí, manejan estos elementos, como decíamos, la República representativa y democrática, pero también esta parte del impacto federal con 31 estados y la Ciudad de México. Vemos entonces que hay un contexto político desde la característica de la continuidad de una reestructura, ¿no? Y que precisamente también aquí nos maneja que el sistema político mexicano es una república federal, pero también es una estructura de poderes, donde tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, donde precisamente hacíamos mención del presidente, que es la parte ejecutiva, la parte legislativa son los 500 miembros de senadores y 128 miembros, y el judicial encabezado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y el Juzgado de Distrito. Las características principales, pues habla la parte del federalismo, donde los estados son autónomos perdón, en un en este caso, pues sí tenemos que es un régimen que pues estructura una parte interna, pero también es una situación de una federación. Entendemos también la parte del pluralismo electoral, donde también pues entendemos que hay competencias múltiples, partidos políticos y naciones. Entonces, pues aquí podemos ver que precisamente la parte de acceder al poder, la parte del organismo autónomo y del Instituto Nacional Electoral organiza la parte de las elecciones libres y justas. La parte de la alternancia maneja el sistema que ha pasado de un partido hegemónico a un régimen precisamente competitivo de alternancia. El fundamento legal maneja la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina el funcionamiento del Estado y de sus instituciones, así como el sistema que ha evolucionado a través de las reformas políticas para fortalecer la democracia y las competencias electorales.
entendiendo también la parte de la transición de un sistema hegemónico y que también pues tiene que ver con esta parte de la estructura cívica, de la estructura de lo que viene siendo el sistema político y el desarrollo de México y que también nosotros pues siempre estamos como formando cada uno de estos elementos. Si nosotros entendemos que la parte política involucra varios elementos, pues vemos que hay una perspectiva de proceso, que hay una parte donde incluye también pues esta parte de distribución, que entendemos que hay factores donde son recursos naturales, el refuerzo humano, pero también pues aquellas herramientas de producción como el comercio, como la parte del agua, los minerales, el petróleo y que bueno, el sistema político mexicano ha transformado su funcionamiento en la organización y validación de las elecciones principalmente a través de reformas político-electorales. La competencia política ha producido un pluralismo moderado excluyente, aunque este limita la parte de consolidación de cuatro partidos. En este caso son los partidos fuertes. La pluralidad en el Congreso es una consecuencia del proceso de transición. No obstante, han surgido problemas de ingeniería como en el gobierno de la parte individual o compartida. La alternancia hacia un régimen más competitivo da un término de más de 70 años que va transformando el sistema de los partidos hegemónicos y permite el arribo del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República. Si bien las reformas han ubicado un sistema de partidos más competitivos, los resultados de las elecciones presidenciales del 2026 manejan esa parte de evidencia o también maneja esa parte técnica y política de un instituto federal electoral. Y entendemos que cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones políticas, pues entonces consideramos que también hay una organización dentro de lo que nosotros podemos validar y que pues este tipo de situaciones maneja principalmente que los Estados Unidos mexicanos, en apego a la Constitución política, se rige por una nación republicana, democrática, representativa, federal y laica. Esta estructura de gobierno única permite a México operar precisamente a través de tres esferas interconectadas en el ámbito federal, estatal y municipal. Estos son los ámbitos del Gobierno de México. Cada uno desempeña un papel crucial en la consecución de los objetivos nacionales y en la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Los poderes del Estado mexicano, ejes de la soberanía popular, así como la soberanía del pueblo mexicano se manifiesta y ejerce a través de los poderes de la Unión en la parte del legislativo, ejecutivo y judicial. La función legislativa recae en un Congreso de la Unión bicameral. Este se compone en una Cámara de Diputados con 500 curules y la Cámara de Senadores con 128 escaños. Ambas cámaras poseen atribuciones específicas, algunas exclusivas y otras compartidas, que regulan la vida jurídica y social del país. La función administrativa que engloba la jefatura de Estado y la Administración Pública Federal es ejercida por la Presidencia de la República. Esta figura pública está a cargo en la vasta estructura de la administración pública centralizada y paraestatal, gestionando las políticas públicas y programas que impactan directamente en la ciudadanía. Por su parte, la función jurisdiccional tiene como máximo órgano a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada ahora por 11
ministras y ministros. A partir de estos elementos, pues su labor es garantizar la supremacía de la Constitución y la correcta aplicación de la ley e impartición de justicia. El federalismo mexicano en el ámbito estatal de las 31 entidades libres y soberanas, junto con la capital de la nación, replican esta división de poderes con sus propios órganos locales. El poder legislativo representado por el Congreso en cada estado, conformado por los diputados locales, cuyo número varía según la población de cada entidad. El poder ejecutivo, donde recae en una persona cuyo cargo es denominante y gobernante en el estado o jefe de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, encargado de la administración pública estatal, centralizada o paraestatal. En el Poder Judicial maneja que a cargo de un Tribunal Superior de Justicia en cada entidad asegura la impartición de justicia a nivel local. En el ámbito municipal se conoce actualmente de 2.462 municipios libres y autónomas. El máximo órgano de gobierno de cada uno de ellos es el ayuntamiento, del cual está integrado por un presidente municipal y el número de regidores o sindicatos determinados por la ley local correspondiente. En el caso específico de la Ciudad de México, las 16 demarcaciones territoriales tienen como órgano de gobierno la alcaldía y su respectivo consejo. Otras estructuras de poder manejan más allá de los poderes tradicionales, tanto en el ámbito federal como en el estatal, y cuentan con organismos constitucionalmente autónomos. Estas entidades gozan de independencia e imparcialidad, siendo fundamentales para funciones claves del Estado, ejemplos en los que está el Banco de México, exclusivo del ámbito federal, y los organismos federales o estatales encargados de la procuración de justicia, asuntos electorales, derechos humanos, así como tribunales agrarios y contenciosos. Su autonomía garantiza que sus decisiones no estén sujetas a intereses políticos y económicos. La coordinación y colaboración entre los poderes federales y estatales, así como entre las autoridades de los tres ámbitos de gobierno en México, son pilares fundamentales para alcanzar los fines del Estado. Esta sinergia es vital para dotar a más de 126 millones de mexicanas y mexicanos unas de las mejores condiciones de gobernabilidad, seguridad, paz, justicia, respeto a los derechos humanos, educación, salud, vivienda, empleo y política pública que impulsen el desarrollo social, cultural y económico de la nación. Entendemos entonces que cada uno de estos elementos que nosotros estamos analizando aquí, pues son muy importantes, desde la parte de la capacidad empresarial, de cuál sería la organización en el sistema político, porque al final lo que nosotros estamos validando es que el sistema político de México tiene varios elementos y principios, principalmente pues en la parte de qué vamos a nosotros a trabajar dentro del sistema político actual es uno de los elementos pues más importantes, y la característica de acuerdo a lo que nosotros estamos considerando pues son que se maneja también la parte de los medios de comunicación, la parte del internet, las redes sociales. Estos también son elementos importantes y rasgos del derecho, en este caso democrático. Vemos o entendemos que la noción de las circunstancias o las competencias que podemos nosotros interactuar con este sistema educativo, pues nos habla también de que nosotros somos capaces de establecer ciertos aspectos o lineamientos. Entendemos que precisamente la parte de lo que nosotros estamos verificando, pues nos estructura como su limitante de la política, como acontece, es una disciplina, carece de unanimidad
y encontramos en los diferentes tratados pues las opiniones al respecto. Entendemos también que la parte política en México pues tiene que ver con elementos de lo que vienen siendo la interpretación adecuada de un concepto, viene también con los aspectos en cuestión de una actividad orientada por un fin, pero afirmando que detrás de todas estas cuestiones está un centro común de los que la unen y maneja un distinto elemento del concepto de política. Entendemos entonces que la política es la ciencia que estudia las influencias y acciones recíprocas entre gobernantes y gobernados, así como también las confrontaciones dentro del grupo en el poder, las intergremiales y las interindividuales. Un elemento que ha resultado determinante dentro del ejercicio de las actividades políticas, tanto en las campañas electorales de los candidatos como en la relación de los gobernantes y los gobernados, son las encuestas para conocer las formas de pensar de la ciudadanía, sirviendo de base para direccionar la publicidad y las noticias de los medios de difusión, conformando una rama de mercadotecnia que ha proporcionado ventajas y apoyos para quienes la utilizan, creando imágenes y percepciones en la mayoría de los casos no acordes con la realidad. El contrato directo entre partidos y candidatos, así como electores, maneja o desarrolla quienes ejercen el poder y la ciudadanía. Se ha vuelto completario y reducido, tomando en cuenta el crecimiento de la población, de la colectividad y entre nuevos aspectos de la parte de la mercadotecnia que ha sustituido gradualmente y propiciando un manejo de información y publicidad engañosa. Las personalidades y las instituciones se venden como productos comerciales. Vemos que precisamente la grave situación ha provocado una regulación parcial de la utilización de los medios informativos, que en estos casos se convierten más que todo en publicitarios, pero la parte de la reglamentación solo ha llegado a las campañas políticas y sin proporcionar igualdad en los procesos electorales. Para el desarrollo tenemos que verificar que la noción de un sistema tiene que también manejar por partes y se relaciona para construir un todo capaz de lograr un propósito en común. Y pues vemos entonces que también en los términos de lo que estamos nosotros validando o trabajando, pues entendemos que se refiere también a una introducción de un principio de la administración pública que se fundamenta en la ciencia administrativa y con el curso que también nosotros estamos dándole a esta situación política. Vemos entonces que se manejan los elementos principales, pero que también nosotros estamos pues trabajando en cuáles serían las herramientas, las circunstancias y pues en algún caso las necesidades del sistema político en México, porque pues si bien es cierto, pues este tipo de situaciones también nos lleva a manejar algunas necesidades o algunas estructuras, algunos elementos de los que podemos decir nosotros es como un sistema de los que tiene una historia, por ejemplo, ¿no? Y que obviamente, pues a través del tiempo, nosotros vamos dándonos cuenta que este proceso, pues también tiene que ver con elementos importantes. Hablando un poquito ya para cerrar la sesión del día de hoy, hablamos un poquito acerca de lo que viene siendo los partidos políticos. ¿Qué son? ¿Por qué se estructuran? ¿Cuáles serían esos elementos? Pues esto tiene una historia y obviamente pues lo que nosotros podemos enfocar, porque es el sistema político precisamente basado en lo que viene siendo la elección de propuestas, ¿no? Y entendemos que el sistema que nosotros estamos validando pues también tiene como pues elementos un conjunto de necesidades
¿qué sería lo que nosotros estamos pues teniendo como a consideración? Dentro del sistema político mexicano se define constitucionalmente como una república porque es representativa, democrática y laica, como lo hemos estado manejando. Sin embargo, pues la parte que nosotros estamos pues como retomando o validando en esta parte o estructura política tiene que ver también de cómo se está trabajando. Finalmente, pues la división de los poderes o del poder ejecutivo de los estados tiene que ver también con las necesidades, ¿no? Y obviamente, pues aquí es donde yo les decía, muchas veces nos preguntaríamos por qué o cuál es la relación entre el sistema educativo y el sistema, en este caso, político, económico y social de México, porque al final, pues nosotros tenemos que validar, ajá, tenemos que verificar y pues ver la importancia. La relación entre el sistema educativo y el sistema político de México nos viene a dar como esa estructura en la relación de la estrecha parte simbólica y fundamentada, donde la política dirige las directrices del modelo educativo y la educación busca formar la ciudadanía que sostiene al Estado. Dentro de la parte del gobierno y mediante la Secretaría de Educación Pública, así como el artículo tercero constitucional, donde dice que la educación debe garantizar y debe ser básica, obligatoria, laica y gratuita. La educación es a su vez una herramienta política utilizada para la formación cívica, la legitimidad del régimen y el desarrollo social. Dentro de lo que nosotros vemos es que la política refiere a la gestión, la plantilla docente y los cambios estructurales educativos que convierten en una herramienta para consolidar los proyectos políticos del gobierno. Hablamos también de un marco constitucional y legal a partir del artículo tercero. Hablamos de una reforma educativa donde viene la nueva escuela mexicana a partir del 2019 que estructura una política educativa a cambio de un rumbo diferente porque precisamente es nueva escuela mexicana, donde hay un contexto de un código curricular y un contexto comunitario, así como una formación ciudadana donde se busca que la educación sea un pilar para la ciudadanía crítica y participativa, esencial para fortalecer las instituciones democráticas, aunque a veces se debata su enfoque entre la instrucción y el pensamiento crítico. Los retos actuales se destacan porque también tiene que ver con la disparidad en la calidad, el impacto de los cambios políticos en la equidad y la necesidad de mecanismos que tiene que ver con rendición de cuentas sobre sus aprendizajes, reflejado en la falta de evaluación nacional continua y la incertidumbre sobre la participación en pruebas internacionales como PISA. Entonces, pues con esto cerramos y vemos que el sistema educativo mexicano está altamente centralizado y entendemos que su diferencia o su directriz en la administración federal en turno busca equilibrar la formación ciudadana con los objetivos, el desarrollo y el cambio social. Y pues vemos entonces que precisamente hablando un poquito acerca de la influencia en la política, pues tiene que ver con un conocimiento, no tiene que ver con una relación, con una parte de seguridad y con una estructura de la cual nosotros como docentes aprendemos a trabajar en ellas y obviamente también somos partícipes porque formamos a aquellas personas que precisamente van a ir implementando estas necesidades políticas principalmente. Veríamos la siguiente sesión, el sistema económico y el sistema social, tanto en el sistema del país como la relación con el ámbito educativo. Pues quedo a sus órdenes, espero me hayan entendido un poquito esta parte de introducción. Vimos un poquito ya más a profundidad del sistema político, cómo está constituido, cuáles son las herramientas y la relación con la educación. Pues quedo a sus órdenes, nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.